Saludos con todos. Bueno, yo les voy a dar un breve repaso, sí, del tema que estábamos estudiando la semana anterior. Sí, el tema que estábamos estudiando es el tercer caso, si no me equivoco, de los casos de factorización que estamos estudiando, ¿no? El caso se llama suma y diferencia de cubos perfectos. Sí. Bueno, esta semana lo que vamos a hacer es un repaso de este tema, debido a que la semana anterior, por el feriado, pues solamente tuvimos una clase. Quizás alguno de ustedes todavía no ha terminado de resolver su tarea, no sabe si está bien resuelta, entonces lo que quiero hacer es un refuerzo, ¿no? Con respecto al tema. Ya, por esa razón es de que en esta ficha, en la ficha número 6 he colocado continuación de la clase anterior. Sí, la clase anterior es la ficha 5, sí, donde les había enviado también un video, un link de una clase grabada hace algunos años atrás, sí, donde estaban resueltos estos ejercicios que ya están aquí planteados y en la parte final donde está la tarea. Sí, entonces yo quiero que su tarea esté resuelta bien, entonces por esa razón es lo que vamos a hacer el refuerzo el día de hoy. Ya. En la ficha número 6 sí está la parte teórica. No se olviden que la parte teórica va en su cuaderno. Entonces, esta parte teórica no la van a tener que volver a copiar otra vez. Yo la copié aquí es porque quiero volverles a explicar un poco acerca de esto, de la parte teórica. Y lo que tendrán que copiar en su cuaderno de materias son estos ejemplos, porque estos ejemplos son nuevos, ¿sí? Tanto para la primera parte, que es la suma de cubos perfectos, como la segunda parte, que es la diferencia de cubos perfectos, que también hay dos ejercicios. Nada más, solamente les voy a explicar estos ejercicios, ¿sí? Mediante esta explicación espero que quede claro, ¿no? Sí, cuál es el procedimiento que se debe seguir, ¿sí? Para factorizar polinomios aplicando este caso, ¿no? Que es la suma y diferencia de cubos perfectos, ¿ya? Dicho esto, vamos a empezar, ¿ya? Em, como les había dicho, este ya sería el tercer caso que vamos a estudiar. El primer caso el factor común, el siguiente caso el factor común por agrupación de términos y este es el caso de suma y diferencia de cubos perfectos. Miren, nosotros aplicamos este caso que se llama suma y diferencia de cubos perfectos cuando vamos a factorizar binomios. Eso significa un polinomio compuesto por dos términos. Ya, el procedimiento que vamos a seguir tanto para la suma y diferencia de cubos perfectos es el mismo. ¿Sí? Nada más que lo único que van a cambiar en las respuestas van a ser los signos. Entonces, la primera parte dice suma de cubos perfectos. El procedimiento que está descrito aquí es el mismo procedimiento que debo seguir con la diferencia de cubos perfectos. Ya. Suma de cubos perfectos. Dice que la suma de cubos perfectos equivale al producto de dos factores. Miren, cuando yo factorice ese polinomio, lo que me va a dar como resultado van a ser dos factores. Sí. Yo recuerdo, bueno, que en un curso les he explicado de lo que vamos a hacer es factorizar, o sea, descomponer un polinomio como un producto de factores, lo que hacemos, lo que podríamos hacer con un número. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el 6. Sí, este es un número, ¿ya? Pero lo tengo que factorizar. ¿Qué significa? Que lo tengo que descomponer en factores primos. Los números que se tienen que multiplicar entre sí tienen que ser números primos, o sea, números que solamente se puedan dividir para sí mismos. Entonces, este 6, yo les pregunto, ¿qué números multiplicados entre sí me dan 6? Ah, el 2 por el 3. ¿Sí? ¿El 2 es un número primo? Sí, porque el 2 solo se puede dividir para el 2 para ningún otro número más. ¿El 3 es un número primo? Sí, porque el 3 solo se puede dividir para el 3 para ningún número más. Y miren, yo he descompuesto el 6 como el producto de ¿cuántos factores? Pues dos factores, porque el signo de multiplicar separa factores. Entonces sería mi primer factor y este de acá sería mi segundo factor. Entonces, cuando descompuse este número, lo que obtuve fue dos factores, y estos factores son factores primos, ¿sí? Números, estos números que se están multiplicando entre sí son números primos, números que no se pueden dividir para ningún otro número, sino para sí mismos. Ya, lo mismo que hicimos con este número, podríamos hacer con los polinomios. En este caso, vuelvo y repito, vamos a aplicar este caso que se llama suma y diferencia de cubos perfectos para factorizar, disculpe, para factorizar binomios que es un polinomio compuesto por dos términos. Dos términos, no se olviden que los términos están separados por los signos más, menos, ¿sí? Más, menos. Bien, les voy a poner otro ejemplo con otro número, por ejemplo, el 12. Sí, vamos a descomponer el 2. ¿Qué números multiplicados entre sí me dan 12? Algunos dirán 4 por 3. Ah, ya, 4 por 3. Otros me dirán 6 por 2. Ah, 6 por 2, 12. Ya, yo le voy a poner aquí 6 por 2. Y ya. Algunos dirán, ya está descompuesto. Sí, ya está descompuesto. ¿En cuántos factores? En 2. 6 por 2. Pero, ¿el 2 es un número primo? Sí, porque solo se puede dividir para sí mismo. Pero el 6 es un número primo, no, porque el 6, aparte de poderse dividir para sí mismo, también se puede dividir para el 2 y para el 3. ¿Qué significa? Que este número, como todavía no es un número primo, este número se puede descomponer. Entonces yo digo, a ver, 2 es igual.
Este 6 se puede descomponer. ¿Qué números multiplicados entre sí me dan 6? Ah, 3 por 2. Y miren, el 6 se descompuso en 3 por 2. Por el 2 que me quedó sobrando acá. Me quedaría 3 por 2 por 2. Este 12 se descompuso en ¿cuántos factores? En 3. ¿Y estos factores son primos? Sí, porque el 3 solo se puede dividir para sí mismo, el 2 se puede dividir para sí mismo y el 2 se puede dividir para sí mismo. Entonces, y ahora sí he descompuesto el 12 en todos factores primos. Así que en total son 3 factores primos ya. Entonces, lo mismo que hicimos con estos números es lo que vamos a hacer con los polinomios. Entonces aquí tenemos bueno, la parte teórica, vuelvo y repito, dice que la suma de cubos perfectos equivale al producto de dos factores. Entonces, cuando yo factorice un binomio a través de la suma de cubos perfectos, lo que voy a tener van a ser dos factores. ¿Sí? Cuando aplique este caso que se llama suma de cubos perfectos o diferencia de cubos perfectos, ¿ya? Entonces, dice que van a haber dos factores en mi respuesta. El primer factor, ¿cómo está formado o de qué manera está compuesto mi primer factor? Dice que el primer factor está conformado por un binomio, o sea que dentro de ese factor va a haber dos términos, formado por la suma de las raíces cúbicas de los términos que tengo en mi polinomio, en mi binomio, ¿sí? Ya, y el segundo factor dice en cambio que va a ser un trinomio, o sea que dentro de ese factor van a haber tres términos, ¿sí? Y aquí me está diciendo lo que tengo que hacer para sacar esos tres términos. Primero voy a elevar al cuadrado la primera raíz, ¿sí? La primera raíz, ¿sí? Cúbica que saqué como respuesta, menos el producto de ambas raíces. Cuando ya saqué las raíces cúbicas de ambos términos, esas dos raíces se van a multiplicar y ya tendré mi segundo término. Más hay que colocar el signo más, el cuadrado de la segunda raíz. ¿Sí? Algunos de ustedes dirán, ay, no me habrán entendido, se habrán hecho bolas con lo que les acabé de decir, pero ahorita que vamos a resolver los ejercicios, les va a quedar más claro cuál va a ser el procedimiento que debemos seguir para factorizar un binomio. Entonces aquí tengo dos ejemplos. Miren, este es el binomio que voy a factorizar. Es un binomio, ¿por qué? Porque está compuesto por dos términos. Este signo más, el que ven ustedes aquí, ¿sí? Este signo más es el que separa los términos. Entonces, lo que está a la izquierda de este más, esto de aquí es un término. Lo que está a la derecha de este más es otro término. ¿Cuántos términos hay? Hay dos términos y por esa razón se llama binomio. Ya, ahora vamos a resolver el ejercicio. Sí, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta si en cada uno de estos términos puedo sacar la raíz cúbica. Yo me doy cuenta aquí y digo, sí, sí puedo sacar la raíz cúbica de cada uno de esos términos. ¿Sí? En el primer término, si ustedes se dan cuenta, en el primer término que es este, si ustedes se dan cuenta, solo hay letras. ¿Sí? Solo hay letras, va a ser un poquito más grande esto. ¿Sí? Solo hay letras y esas de letras están elevados a exponentes. Los exponentes son los números que están encima de cada letra. ¿Cómo sé yo que puedo sacar la raíz cúbica de este término? Si los exponentes, o sea, los números que están en cada letra, se pueden dividir para 3, significa que puedo sacar raíz cúbica. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que el 6 aquí y el 6 acá sí se puede dividir para 3, significa que a todo este término le puedo sacar la raíz cúbica. Listo. Ahora, el segundo término, en cambio, no son letras, es un número. Sí, pero también tengo que darme cuenta si puedo sacar la raíz cúbica. Digo, voy a sacar la raíz cúbica del 64. Sí, ¿cuál es la raíz cúbica del 64? Pues tiene que ser un número que al multiplicarse tres veces por sí mismo me dé 64. Y me di cuenta que sí, yo como sé multiplicar, sí, yo las sé las tablas de multiplicar, de una me di cuenta que si hay un número que multiplicado tres veces por sí mismo me da 64. Vamos por el primer término. Vamos a sacar la raíz cúbica del primer término. Como solo hay letras, pues solo bajo las letras, bajo la X, bajo la Y. Ahora voy a dividir los exponentes. Debajo de la X está el 6. Este 6 se va a dividir para el 3. 6 dividido para 3, 2. Entonces encima de la X pongo el 2. Ah, este igual. 6 dividido para 3, 2. Entonces encima de la Y va el 2. Y listo, ya he sacado la raíz cúbica del primer término, que es x sexta y y sexta. Ahora voy por el segundo término, que es 64. ¿Cuál es la raíz cúbica de 64? Como les dije hace un momento, la respuesta tiene que ser un número que multiplicado tres veces me da 64 y ese número es el 4. ¿Sí? Porque miren, si yo multiplico el 4 tres veces, 4 por 4 por 4. Miren, el 4 se está multiplicando por sí mismo tres veces. ¿Qué me va a dar? Me va a dar 64. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64 que está aquí. Entonces, la raíz cúbica de 64 ha sido el 4. Y listo, ya saqué las raíces cúbicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Miren, aquí ya está la respuesta, ¿no? Aquí está la respuesta de forma directa. Ya, yo voy a sacar la respuesta a este lado de acá. Sí, pero lo voy a hacer paso a paso. Entonces, aquí dice que la respuesta, acá arriba dice que la respuesta equivale al producto de dos factores. Productos factores. La respuesta van a ser dos factores.
Sí, dos factores. Entonces voy a colocar los dos factores, que van a ser dos paréntesis. Mi primer paréntesis va a ser un poco más pequeño, podría decir, ¿no? Porque aquí en este primer paréntesis, dentro de ese primer paréntesis, van a entrar solo dos términos. Pero el segundo factor, en cambio, va a ser un poquito más grande. ¿Por qué? Porque van a entrar tres términos. No se olviden, el primer factor dice que es un binomio, o sea que aquí, en este primer factor, van a entrar solo dos términos. El segundo factor es un trinomio, significa que acá, este es el segundo factor, van a entrar tres términos. Listo. Este es mi primer factor. ¿Sí? Este es mi primer factor. Y dentro de ese primer factor, ¿sí? Voy a colocar las respuestas que tengo aquí. ¿Sí? Ahí están los dos términos. Este sería mi primero y este sería el segundo. X cuadrado, X cuadrado, Y cuadrado. Y la segunda raíz es 4. Listo, pero me falta ahora colocar el signo, el signo que separa ambos términos. Como aquí hay un más, entonces acá le pongo el más. Y listo, ya tengo mi primer factor. Este es mi primer factor. ¿Sí? El que ven aquí, mire, el primer factor. Este de aquí es el primer factor. Este. Ya, es el primer factor. Ahora vamos por el segundo factor. ¿Cuál es el procedimiento que voy a hacer? Miren, a partir de estos dos términos que tengo aquí, voy a obtener los tres términos que deben ir en el siguiente factor. Ya. Primer paso. A esta primera raíz cúbica, ¿sí? A esta primera raíz cúbica que calculé, a toda esta primera raíz cúbica, la voy a elevar al cuadrado. Entonces voy a colocar x al cuadrado, aquí voy a ponerle aparte, y al cuadrado. A todo esto, como digo, a todo esto voy a colocar paréntesis. A todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Esto es igual. Las letras se van a mantener x, y. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí lo único que tengo son exponentes. Este 2 que está aquí es un exponente. El 2 que está acá afuera del paréntesis es otro exponente. Esos exponentes se tienen que multiplicar. 2 por 2, 4. Entonces encima de la x va el 4. La y, este 2 que está aquí con el 2 que está acá, que son exponentes. Exponente con exponente se multiplican. 2 por 2, 4. X4, Y4. Entonces eso es lo que va aquí. Ese sería mi primer término. X4, Y4. Listo, tengo mi primer término. Ahora, ¿de dónde sale el segundo término? ¿Qué tengo que hacer ahora? Estas dos raíces que están aquí se tienen que multiplicar. Es lo único que tengo que hacer, multiplicar. Miren, al lado de la letra X, como no veo ningún número por aquí, si no ven ningún número, se sobreentiende que ahí está el uno. Ahí está el uno. Entonces multiplicamos. No se olviden, para sacar el siguiente término, estas dos raíces se tienen que multiplicar. Sí, vuelvo y repito, como al lado de la X no veo ningún número, está el uno. Entonces sería uno por 4, 4. ¿Sí? Y las letras, estas letras que están aquí, se mantienen. Sería 4x cuadrado y al cuadrado. Y listo, ya tengo dos. Este es mi primero. Mi segundo, falta un tercero porque dice que el segundo factor es un trinomio y debe haber tres términos. Ahora, ¿qué debo hacer? Lo mismo que hice con la primera raíz. ¿Se acuerdan que hicimos con la primera raíz? La elevamos al cuadrado. Lo mismo tengo que hacer con la segunda raíz. Al 4 lo elevo al cuadrado. Sí, este exponente 2, este 2 que está aquí, me indica que este 4 se multiplica dos veces. O sea, 4 por 4. Si el exponente me dice que el 4 se multiplica dos veces. 4 por 4 me da 16. Listo, entonces acá coloco el 16. Ahora, me faltan los signos. No se olviden que los signos son los que me separan términos. Ahora, tienen que darse cuenta de esto. Cuando haya un signo más aquí, los signos de los términos acá se van alternando. Este es mi primer término. Como no veo ningún signo aquí, se sobreentiende que es positivo. El primer término tiene que ser positivo. ¿Es positivo? Sí, porque yo no veo ningún signo aquí, no veo ni más ni menos. Cuando no vean ningún signo es positivo. Ahora, el siguiente término tiene que ser negativo. ¿Sí? El siguiente término aquí tiene que ser menos negativo. Y el último tiene que ser más. ¿Sí? Entonces sería más, este es más, este de acá es negativo y el último es más. Más, menos, más. Sí, no se olviden, cuando aquí esté el más, acá los signos se alternan. El primero de aquí es positivo, el segundo es negativo y el tercero positivo. Ya, eso es lo que tienen que hacer. Y listo, ya tenemos la respuesta. No se olviden que este más de aquí, por qué puse más acá? Porque aquí en mi ejercicio está el más. ¿Sí? Y listo, ya está resuelto el ejercicio. Sí, esta es la respuesta, ¿no? Sí. Ahora, vamos con el segundo. Lo mismo, tenemos que hacer lo mismo, pero como les había dicho antes, este ya es el tercer caso que estamos estudiando. ¿Qué van a, qué tienen que ustedes siempre darse cuenta cuando vayan a factorizar polinomios? Lo primero que tienen que verificar es si se puede sacar factor común. Lo primerito que tienen que revisar ustedes. Eso es lo que va a ocurrir aquí en el segundo ejercicio.
Sí, este es un binomio, no sé bien por qué es binomio, porque hay dos términos. Este signo más separa los términos. Lo que está a la izquierda de ese más es un término, lo que está a la derecha de ese más es otro término. Dos términos. Y los vamos a factorizar, pero quiero que se fijen en algo. Factor común es el factor que se repite cuando son letras, ¿sí? Cuando son números sería el número que se repite. Pero no se olviden que cuando son números lo primero que tienen que calcular ustedes es el máximo común divisor, o sea, el máximo número que divida esos números que están en el polinomio. Aquí yo no veo números, sí, pero sí veo letras. Miren. Hay dos términos, ¿no? Este es mi primer término, mi segundo término. ¿Cuál es el factor? Factor común, factor que se repite. Miren, en mi primer término hay y en el segundo también hay y. Ah, entonces factor común, el factor que se repite, la y. Y coloco siempre la y que está elevado al exponente más pequeño. Aquí, esta y está elevado al exponente 9, pero la y acá está elevado al exponente 3. ¿Cuál es el exponente más pequeño? El 3. Entonces mi factor común ha sido y al cubo. Y al cubo. No se olviden que este caso es el primero que hemos estudiado. Ya, miren, lo voy a resolver acá ya. Voy a poner todo el ejercicio aquí. X novena, Y novena más Y al cubo. Ya, este es el ejercicio que vamos a resolver. ¿Ya? Entonces, les decía, ¿no? De que primero siempre tienen que fijarse si hay factor común. Entonces yo digo, factor con factor que se repite. Aquí hay Y, acá hay Y. Entonces el factor común es la Y. Pero hay que tomar el menor exponente. Aquí está 9, acá está 3. El más pequeño es el 3. Abro paréntesis. ¿Sí? Abro paréntesis y empiezo a dividir. Primero, este primer término se divide para el factor común que es este. ¿Sí? Se divide. Lo voy a hacer paso a paso, perdón. Entonces voy a colocar ese primer término x al cubo, y a la novena, x a la novena, y a la novena, dividido para el factor común que es este, ¿no? Y al cubo. X novena, abajo no hay x, entonces la x a la novena se mantiene. Aquí dice y a la novena, ya al cubo. Ah, es y. ¿Y dónde se va a quedar la y? Arriba, porque arriba está el exponente más alto. Y los exponentes, cuando hay una división de potencias de igual base. ¿Por qué es de igual base? Porque en ambos está la y arriba y abajo está la y. Entonces la y se mantiene y los exponentes se tienen que restar. 9 menos 3 me da 6. Y me queda x novena y a la sexta. Eso es lo que va acá. X a la novena y sexta. No se olviden, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos el primer término y dividimos para el factor común, ¿sí? Y me dio esta respuesta. Ahora, aquí está el signo más, acá coloco el signo más. Más, lo mismo. Ahora, el siguiente término, que es y al cubo, se divide para el factor común, que también es y al cubo, ¿sí? Entonces, aquí me queda y al cubo dividido para y al cubo. Como el valor que está acá arriba es igual al que está acá abajo, yo digo se simplifica, se divide. Esto para esto se simplifica. Cuando se simplifica, tengo dos valores iguales, el resultado es uno. Como es como que yo divido 8, divido para 8, 1, 2 divido para 2, 1, 3 divido para 3, 1. Cuando yo divido un valor para el mismo valor, el resultado es 1. Entonces acá coloco el 1. ¿Sí? Y cierro el paréntesis. ¿Sí? Listo. Eso es lo primero que tuvimos que hacer aquí. ¿Sí? Sacar el factor común. Ya hemos sacado el factor común. ¿Sí? Pero ahora me tengo que dar cuenta, sí, de lo que me quedó sobrando. Sí, lo que me quedó sobrando. Y lo que me quedó sobrando es esto. Primero, tengo que ver, ¿qué es eso? ¿Un binomio, un trinomio o un polinomio? Hay más de cuatro términos, más de tres términos. Aquí veo dos términos. Este es un término y este es otro término. Ahora, es una suma. Ah, suma. Podré sacar. No, y perdón, este es el cuarto caso de factorización. Les he dicho que es el tercero. Mentira, es el cuarto, porque el primer caso que estudiamos fue factor común, el segundo factor común por agrupación de términos y el tercero fue diferencia de cuadrados. Este es el cuarto caso. ¿Sí? Entonces, aquí hay una suma y aquí hay dos términos. Entonces dicen factores, binomios. ¿Qué caso puedo utilizar para factorizar binomios? Uno de los casos que puedo utilizar es diferencia de cuadrados, que es lo que habíamos estudiado antes. Y la otra es suma y diferencia de cubos. Diferencia de cuadrados, diferencia significa resta. Entonces, como aquí no hay resta, no, diferencia de cuadrados no se puede. ¿Sí? Entonces digo, suma de cubos. A ver, suma de cubos. ¿Puedo sacar la raíz cúbica de este término? Sí, sí puedo. ¿Por qué? Porque arriba tengo exponentes, el 9 y el 6 que se pueden dividir para 3. ¿Raíz cúbica de uno se puede? Claro. Raíz cúbica de uno es un número que multiplicado tres veces me da uno, y en este caso es el uno. Uno por uno por uno me da uno. Entonces sacamos raíz cúbica de estos dos términos. La raíz cúbica de este término y raíz cúbica de este otro término. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Esto es igual.
Esto es igual. Este es el factor común, el que habíamos sacado hace un momento. Ese se baja, se mantiene igual. Y al cubo. ¿Sí? Nada más déjenme ponerle un poquito más abajo, que quiero sacar las raíces cúbicas. ¿Sí? Esto es igual, esto es igual. Voy a sacar primero las raíces cúbicas de estos términos. ¿Sí? X novena y a la sexta. Como son letras, la X se mantiene. Este 9 que está aquí se divide para el 3 que está acá. 9 dividido para 3 es 3. La Y se baja y hago lo mismo. Este 6 que está aquí se divide para el 3 que está acá. Se divide para 3 a 2. Listo, tengo la raíz cúbica del primer término. Ahora vamos con el segundo raíz cúbica de uno. Ya les había dicho, es uno. Un número que multiplicado 3 veces medio uno es uno. Uno por uno por uno, uno. Listo. Ya tengo mis raíces cúbicas. Ahora sí, vamos colocando las respuestas. Como les había dicho, este es factor común. Esta es una respuesta. Es parte de mi respuesta, perdón. Entonces bajo y cubo. ¿Sí? Y cubo se baja. Yo les había dicho que cuando factorice yo una diferencia o una suma de cubos perfectos, mi respuesta van a ser ¿cuántos factores? Dos factores. Entonces coloco mis dos factores. Mi primer factor que está aquí, que es un factor un poco más pequeño, porque aquí van a ir dos términos, y el otro factor que es más grande, porque aquí van a haber tres términos. ¿Sí? No se olviden que en el primer factor coloco las raíces cúbicas que calculé aquí. X cubo y al cuadrado y el uno. Sí, ahora falta colocar el signo. ¿Qué signo voy a colocar? Como aquí veo un más, pues aquí coloco el más. Listo. Ahora, vamos con el siguiente factor. No se olviden que en el siguiente factor van tres términos. ¿De dónde van a salir esos tres términos? No se olviden. El primer factor, que es de esto, todo esto se tiene que elevar al cuadrado. Entonces digo, a ver, x cubo, ahí está x cubo, y al cuadrado, todo esto al cuadrado. Como son letras, las letras se mantienen, x, y. Aquí solamente veo exponentes, exponente, exponente, y acá también otro exponente. Todos los exponentes se multiplican. Primero el de la x. Aquí está un 3 por 2 6. Entonces encima de la x va el 6. Acá encima de la y va un 2. Por el 2 que está afuera, 2 por 2 4. X sexta, y cuarta. Listo, entonces aquí coloco x sexta, y cuarta. Ya tengo mi primer término. Faltan dos. ¿De dónde salen los otros dos? Estos dos términos que están aquí se tienen que multiplicar. Al lado de la x, acá al lado de la x. Aquí al lado de la x no veo ningún número, entonces está el uno. Uno por el uno que está acá es uno. Y uno por x cuadrado y cuadrado es 1x y cuadrado. Entonces me queda lo mismo. X cuadrado y al cuadrado me quedó lo mismo. ¿Sí? Y era uno. Pero si quieren le pueden colocar el uno, pero no hace falta. Si no veo ningún número está el uno. Y listo, ya tengo dos. Me falta el tercero. ¿De dónde saco el tercero? Lo mismo que hice aquí con el primer término, lo elevé al cuadrado. Lo mismo que hice aquí, hago con el segundo. Entonces sería uno elevado al cuadrado. No se olviden que el 2 el exponente me dice que el uno se multiplica dos veces, como que hiciera esto, uno por uno. ¿Y uno por uno qué me da? Me da uno. Entonces aquí coloco el uno. Y listo. Ahora me falta colocar los signos. Sí, no se olviden que cuando aquí hay un más, acá los signos de estos tres términos se alternan. El primero, este de aquí, tiene que ser positivo. Como no veo ningún signo aquí, es positivo, más. Ahora, el siguiente tiene que ser negativo, menos. Y el último tiene que ser positivo, más. Y listo. Y tengo mi respuesta. Esta ha sido mi respuesta. Sí, mire, es la misma que está aquí. Sí, es la misma respuesta que está aquí. Sí, aquí no se ve muy bien, pero este es de x al cubo, por si acaso, ¿no? Sí, x cubo y cuadrado. Y miren, tengo ya mi respuesta. Ahora, ¿por cuántos factores está compuesta mi respuesta? Los factores, no se olviden, es como lo que hicimos con el 6 y el 12. ¿Se acuerdan lo que hicimos al inicio? Lo mismo. Todo lo que está dentro de paréntesis equivale a un factor. Este factor está multiplicando. Si no ven ningún signo aquí, significa que está el signo de multiplicar por el siguiente factor. Aquí son dos factores. Pero no nos olvidemos de este otro factor, este de aquí. Y al cubo, este y al cubo con este paréntesis que está aquí, que está haciendo, también está multiplicando, porque si no veo nada entre esa y el paréntesis, significa que hay una multiplicación. Entonces hay tres factores. Este es mi primer factor, este de acá es mi segundo factor, y el de acá es mi tercer factor. Entonces, cuando yo he factorizado este binomio, lo que me ha dado como respuesta son tres factores. Primer factor, segundo factor, tercer factor. ¿Sí? Los factores están separados por el signo de multiplicar. Y listo. Ya está resuelto el ejercicio. ¿Ya? Hicimos, ¿qué factorizamos nosotros? Una suma. Suma, miren, una suma. Aquí hay suma. Acá hay suma. ¿Sí? ¿Suma de qué? De cubos perfectos. ¿Por qué suma de cubos perfectos? Porque estos términos que están aquí les puedo sacar la raíz cúbica.
¿sí? Y luego tuvimos que seguir el procedimiento que les indiqué. Ahora, acá, diferencia de cubos perfectos, es lo mismo que la suma de cubos perfectos, exactamente lo mismo. Miren, los ejercicios que están planteados aquí abajo en la diferencia, ¿sí? Son los mismos que están en la suma. Miren, x sexta y y sexta más 64. Acá en cambio les coloqué x sexta y y sexta, pero ya no más, sino menos 64. Acá arriba dice x novena y novena más y al cubo. Miren, es el mismo ejercicio que está acá abajo, nada más que acá está con el signo menos, x novena y novena menos y al cubo. El procedimiento es el mismo, solo quiero que se den cuenta de algo. O sea, esto no les voy a volver a explicar porque es lo mismo de arriba. Miren, este es mi primer factor, mi segundo factor. Aquí le coloqué el menos. ¿Por qué coloqué el menos? Porque aquí está el menos. Y si aquí hay un menos, ¿qué significa? Que todos los términos que están acá tienen que ser más todos. ¿Sí? Entonces, esta respuesta que está aquí con la respuesta que está acá es la misma, solo ha cambiado los signos, nada más. ¿Sí? Como aquí era suma, por eso mi primer factor era suma. Y acá los signos se alternaban. Este es positivo, este de acá es negativo y este de acá es positivo. ¿Sí? Pero cuando se resta, ¿sí? Lo único que cambia es signo. Si es resta, aquí es resta y ahora acá todos son más. Lo mismo pasa con el siguiente ejercicio, que lo resolvimos, ¿no? Primero aplicamos factor común, que es esto, luego factorizamos esto que está aquí y me dio como respuesta estos otros dos factores. Y lo mismo, ¿sí? Como aquí hay una resta, aquí hay una resta. Y cuando se resta aquí, todos son más. ¿Sí? Ya. Listo. Eso es lo que tienen que hacer con su tarea. Entonces, miren, este ejercicio que está aquí es parecido, creo que al último, lo mismo que hicimos, perdón, en este ejercicio que está aquí, es lo mismo que tienen que hacer en el ejercicio de su tarea, perdón, que está acá. Sí, lo primero que tendrían que hacer aquí sería sacar factor común. En este caso, el factor común sería de la letra X, porque miren, aquí veo una X y acá también veo una X, que significa que hay factor común, la letra X. ¿Sí? X elevado al cubo sería el factor común. ¿Ya? Bueno, espero que haya quedado claro esta explicación. ¿Sí? Entonces, ahora sí van a tener que resolver bien su tarea. Si en el caso no la resolvieron bien, pues ahora sí tienen que corregir y hacerla bien. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Cuídense y por favor, no se desigualen con sus tareas. No se olviden que solamente con el hecho de cumplir con sus tareas, presentarlas de manera puntual, hacer bien sus tareas, estoy más que seguro que van a pasar este curso. ¿Sí? Listo. Cuídense todos. Hasta la próxima.